¿Qué tal, Nutris? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende a la hora que estés viendo este video. Y pues el día de hoy vamos a comenzar con la unidad número 3 de la materia de bromatología de los alimentos, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con esta unidad que es la consecutiva. Hasta este momento ya hemos visto los videos correspondientes a unidad uno, unidad 2, en donde vimos lo que es la introducción a la bromatología, cuáles son los conceptos que giran en torno a esta nueva ciencia, y en unidad 2 aprendimos qué es el concepto de alimento, a qué le llamamos alimento, cómo el concepto de alimento es muy variado y pues es necesario definirlo o reestructurarlo para fines bromatológicos y para fines nutricionales, que vimos igual que uno no está peleado con el otro. Desde el punto de vista bromatológico, un alimento tiene un significado y desde el punto de vista nutricional también tiene otro, el cual se compaginan, tienen algo en común y pues por esa razón vemos que la bromatología es una herramienta fundamental para el estudio en la nutrición, para nosotros, ustedes como futuros nutriólogos, ¿no? Entonces vamos a entrar ahora a la unidad número 3 que sea la calidad de los alimentos. Vamos a estudiar qué es la calidad de los alimentos, porque es importante esta calidad presente en ciertos grupos de alimentos, ya que pues al final del día este alimento debe ser consumido por los usuarios y pues debemos de garantizar ciertos puntos, ciertos aspectos en cuanto a este índice muy importante que es la calidad, ¿no? Entonces vamos a comenzar con la clase del día de hoy y comenzamos con nuestro primer tema que dice concepto de calidad. Nuestro objetivo específico va a ser definir el concepto de calidad desde el ámbito de los alimentos como elemento fundamental del proceso. O sea, vamos a definir qué es esto de calidad, porque la calidad abarca muchos aspectos también. Vamos a hablar de una calidad en proceso, una calidad de guía, una calidad de varias cosas, ¿no? Pero vamos a enfocar específicamente a lo que son los alimentos, que es lo que nos compete. Bueno, los que les compete a ustedes como futuros nutriólogos, a un servidor como alimentólogo, pues es importante conocer este estándar muy importante de la calidad, ¿no? Concepto de calidad enfocado a alimentos. Bueno, ¿cómo lo definimos? Pues se refiere a un conjunto de características que determinan la idoneidad, o sea, que sea apto, ¿no? De un alimento para el consumo humano. O sea, vamos a buscar que este alimento pues sea apto para que los comensales, para que los usuarios, para que nuestros pacientes pues lo puedan consumir de manera segura y pues lleven a cabo ciertos procesos, y lo vamos desde el punto de vista nutricional, ciertos procesos bioquímicos que le ayuden a mantener un estado óptimo de salud o coayuden a un tratamiento farmacológico para que no se agrave esa situación, sobre todo cuando son enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Entonces vamos a verlo por acá. Decimos que el concepto de calidad abarca lo que es el valor nutricional, como ya hemos visto en las clases anteriores, ya sabemos la distinción entre los nutrientes y los nutrimentos. Entonces, el valor nutricional es saber la cantidad de ácidos grasos esenciales, la cantidad de aminoácidos esenciales, vitaminas, minerales y agua que tienen presentes estos alimentos, ya que estos son elementos que van a ayudar a construir desde el punto de vista estructural, ayudan a construir todas las células y todos los tejidos por obviedad, ¿no? Entonces es importante garantizar un valor nutricional específico de cierto alimento que se consuma para que lleve a cabo esa tarea ulterior, ¿no? Esa tarea desde el punto de vista metabólico, que es la construcción o regeneración de tejidos dañados, ¿no? Propiedad organoléptica. Ahorita vamos a definir qué es la organolepsia, pero pues ya hemos platicado un poquito en clase que se trata de la percepción sensorial. Cuando hablamos de la propiedad organoléptica, hablamos de una percepción sensorial de los alimentos, tanto el gusto, aroma, etcétera. Pues bueno, un alimento desde el punto de vista culinario también tiene que ser llamativo para el usuario, para que éste pueda consumirlo y lo podamos vender, porque al final del día es una industria, es un negocio, necesitamos vender este alimento, darle una presentación bonita para que active los órganos sensoriales y de esta manera podamos llevar a cabo la venta y posteriormente el consumo de este alimento, ¿no? La seguridad alimentaria, garantizar que este alimento pues, va a ser seguro desde el punto de vista microbiológico, desde el punto de vista químico, incluso desde el punto de vista económico, pues para que tenga un cierto valor y por ende tenga cierta accesibilidad al público en general, ¿no? Condiciones de producción, habíamos visto que los alimentos no solamente los podemos abarcar desde el punto de vista nutricional, sino también desde el punto de vista del sistema de producción de alimentos. Es decir,
¿Qué condiciones hay para que este alimento se produzca? Desde la cosecha, si hablamos de organismos vegetales, de la producción de la carne, si hablamos de organismos animales, pues qué condiciones de producción tiene, cuáles son las condiciones de operabilidad que existen, tanto la extracción de la materia prima, transporte de la materia prima, transformación de la materia prima y la venta al consumidor, ¿no? Entonces, esas condiciones de producción también tienen que ser verificadas para que se lleve a cabo o se diga que dicho alimento posee una calidad específica, que es lo que vemos, por ejemplo, con la carne, sobre todo, la famosa certificación de los rastros TIF, que es la certificación federal, que indica que el proceso de manipulación del animal desde el sitio, desde el criadero hasta el rastro y posteriormente la matanza del animal, producción de la canal, realización de los cortes específicos, pues esa carne es de una calidad efectiva, óptima, y se puede vender y tenemos la seguridad de que al consumir ese alimento certificado por Razotif, pues tenemos un alimento de calidad en la mesa que podemos consumir sin peligro a que lleve a cabo, a que tenga más bien algún tipo de contaminación, sobre todo microbiológica. Entonces, esas condiciones de producción tienen que garantizarse antes, durante y después del proceso de la generación o la producción de ese alimento, ¿no? Y condiciones de procesamiento. Si ulteriormente este alimento va a ser exportado, ¿sí? Pues tiene ciertos procesos de conservación que van a ver en la materia de conservación de alimentos. Vamos a ver que hay conservación por ahumado, hay conservación por salación, hay conservación por métodos térmicos, por refrigeración, congelación, liofilización. Bueno, hay varios métodos que permiten conservar a los alimentos. Entonces, estas condiciones de procesamiento ulterior o de conservación también van a garantizarnos cierta calidad, sobre todo en aquellos alimentos que son muy susceptibles a perder esa calidad nutricional, sobre todo, o esa calidad organoléptica debido a un mal manejo de temperatura, sobre todo con los pescados y mariscos. Estos son los productos alimenticios que más influye la cadena de frío. Hay que tener cuidado al momento de manipularlos y hay que saber cómo descongelarlos de manera correcta, ¿no? Pero bueno, eso ya lo hablaremos en la materia correspondiente de conservación de alimentos, o tecnología alimentaria uno, pero pues por el momento vamos a trabajar con lo que es la parte de calidad y como vemos abarca no solo la calidad pues organoléptico, nutricional, sino también abarca otros aspectos como la seguridad alimentaria para que pues no exista riesgo biológico, riesgo microbiológico y pues también en las etapas de producción de dicho alimento, ¿no? ¿Cuáles son las dimensiones que abarca esta calidad? Bueno, las principales dimensiones que abarca la calidad de los alimentos podemos ver que la seguridad alimentaria, es decir, que ese alimento sea seguro desde el punto de vista físico, desde el punto de vista químico, ¿no? Físico, ¿por qué? Pues porque sea un alimento llamativo, ¿no? A veces vemos una manzana que está golpeada, magullada, y pues ya no la queremos, ya no es apetecible. Entonces, hay un riesgo físico. Un riesgo químico, pues si el alimento es producido o se utilizan agroquímicos y este agroquímico no es removido de manera correcta durante el procesamiento, pues ahí ya tenemos un riesgo de seguridad alimentaria, ¿no? Porque pues el alimento está contaminado por un agente químico que al momento de consumirlos puede provocar toxicidad en el cuerpo, ¿no? Y obviamente desde el punto de vista biológico, sobre todo microbiológico, por si hay presencia de ciertos microorganismos como bacterias, como virus, mohos, hongos, etcétera. Luego pasamos a la dimensión de la calidad nutricional, es decir, el contenido de nutrientes y nutrimentos que posee dicho alimento, ¿no? Que esto pues ya lo hemos platicado en clase, en las unidades anteriores. La cantidad de nutrientes y nutrimentos va a ser fundamental para ciertos tipos de alimentos. Ustedes ya saben cuáles son nutrientes y nutrimentos, ya lo hemos platicado en clase y lo están viendo en bioquímica estructural, en la parte de la estructura de carbohidratos, lípidos, proteínas y demás, ¿no? Calidad organoléptica. Bueno, cuando hablamos de la calidad organoléptica, hablamos del sabor que puede tener ese alimento, del aroma que posee el alimento, la textura, el color, bueno, otras que vamos a ir analizando. Y básicamente, cómo esta sensación, porque es una sensación sensorial masiva, puede provocar ciertos estadios, digámoslo así, un gusto, un empacho. Bueno, ahorita vamos a ver cómo se clasifica esa calidad organoléptica, pero básicamente podemos hablar en un amplio espectro de la sensación sensorial, cómo se hipersensibilizan todos nuestros sentidos al momento de ver un alimento, si está bonito, si está decorado, cómo huele, ¿no? Sobre todo cuando tenemos hambre y pasamos por alguna cocina económica, sentimos el aroma de una manera mucho más impactante, tanto así que el estómago empieza a rugir, ¿no? Porque son varios
varios elementos que contribuyen a que pues se nos abre el apetito y podamos consumirlo, se nos antoje. Cuando tenemos hambre, todo se nos antoja. Hasta lo que no comíamos se nos antoja. ¿Por qué? Porque hay esa excitación de los sentidos, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hablar de eso. Otra dimensión importante es la calidad tecnológica, es decir, el procesamiento que lleva a cabo el alimento, el almacenamiento. Una vez que se produce el alimento, tiene que almacenarse de manera adecuada, ya lo hemos visto, sobre todo en pescados y mariscos. Una vez que se pescan, estos deben ser congelados inmediatamente para evitar que haya un proceso de putrefacción, la generación de proteínas específicas como la putrescina y la cadaverina, que son las que emanan ese olor echado a perder y que también están presentes pues, en los cadáveres, ¿no? Entonces ahí tenemos lo que es la parte de la calidad tecnológica en cuanto al almacenamiento. El transporte, o sea, cómo van a ser llevados de un punto A a un punto B. Dependiendo de la lejanía, pues necesitamos herramientas sofisticadas, necesitamos camiones con frigoríficos, camiones con sistemas de refrigeración continua. Entonces, todo esto influye para que el alimento, desde su cosecha, su producción y su transporte, pues lleguen hacia el lugar específico, al supermercado, a las grandes cadenas de distribución, y de esta manera llegue o las personas tengan acceso a dicho alimento. Podemos hablar también de la calidad económica, es decir, la oferta y la demanda de ese alimento, que ya hemos platicado anteriormente, cómo esta oferta de un alimento y la demanda, pues no solamente son para servicios, sino también entra dentro de lo que son los alimentos. Por ejemplo, si tenemos un déficit en la producción de maíz, va a haber todos los alimentos derivados del maíz, las tortillas, las tostadas, la masa para tamales, etcétera, pues va a disminuir todos sus productos derivados. Por ende, va a haber una gran demanda, ¿sí? Y pues el costo se incrementa, que es lo que vemos mucho, ¿no? En la canasta básica, sobre todo por otros sectores de la economía que son afectados directamente, como la gasolina, los transportes, pues esto encarece la obtención de este alimento. Entonces, también una dimensión, pues es la calidad económica, que es accesible para la gran mayoría de las personas. Y pues también tenemos la calidad ambiental, la sostenibilidad y el impacto ambiental. Por legislación, todas las empresas que se dedican al tratamiento o manejo de alimentos deben asegurar una calidad importante, una calidad ambiental en cuanto a la sostenibilidad y al impacto ambiental. Y sí, todas las industrias son socialmente responsables, en las cuales pues vemos que sus vehículos de transporte precisamente ya son eléctricos o tratan de minimizar la utilización de energía eléctrica mediante combustible fósil y ponen sus paneles solares o ponen sus centros eólicos. Entonces, de esta manera, ellos contribuyen a minimizar la huella ecológica, minimizar el impacto ambiental que generan y por ende la sostenibilidad de la creación de ese alimento. ¿Ya? Entonces ahí tenemos algunas dimensiones en particular, ¿sí? Y pues ya tenemos lo que viene siendo los aspectos fundamentales en cuanto a lo que abarca la calidad de los alimentos. ¿Sí? Bueno, pues ahí tenemos bien sencillo lo que es el tema uno, pasando pues al tema 2, que son los tipos de calidad de los alimentos. Nuestro objetivo específico en este segundo tema va a ser clasificar los tipos de calidad presentes de los alimentos en función de sus aspectos más importantes para el consumo humano. Vamos a ver cómo se clasifica esta calidad. Ya hemos hablado de la calidad, cuáles son sus dimensiones, a qué hace referencia y por qué es importante. Pero pues vamos a ver que hay diferentes tipos de calidad que se aplican a diferentes variedades de alimentos o procesamientos. Bueno, vamos a hablar de la calidad sensorial. Primer punto, 2.1, calidad sensorial. ¿Cuál es esta calidad sensorial? Bueno, esta calidad sensorial son las propiedades organolépticas, que las que ya hemos escuchado continuamente y ustedes saben. ¿Cuáles son estas propiedades organolépticas? Pues el gusto, ¿verdad? Cuando probamos un alimento, el gusto es importante, saber si está rico, si está dulce, está salado, todo lo que son los mecanismos de sabor, que son interacciones por papilas gustativas y demás, pues el gusto también es una propiedad importante. El oído, desde que escuchamos, cuando abrimos un paquete de sabritas, de galletas, o cuando escuchamos el hervor de una sopa, pues todo eso contribuye a que empecemos a tener apetito, pues el oído también es una propiedad organoléptica fundamental. La vista, o sea, vemos el platillo ya preparado, vemos la sopa con los fideos, los pedacitos de carne, las verduritas, vemos el puchero de tres carnes, vemos el relleno negro, ¿no? Vemos la comida ya lista, humeante, pues se nos abre el apetito, ¿no? Entonces la vista también juega un papel importante. El olfato, sin duda, olemos
que mamá está haciendo unas empanadas, que se está preparando un bistec. El olor, el olfato es súper importante porque es el primero que llama la atención, ¿no? Y pues obviamente el tacto, desde utilizar los cubiertos para tomar la sopa, sorber la sopa, o agarrar un taco y comerlo, o sea, todo juega un papel importante dentro de lo que son las propiedades organolépticas. Y me dicen, oiga maestro, ¿y qué pasa cuando una persona carece de la vista, por ejemplo? Pues bueno, si una persona carece de la vista, nosotros venimos y decimos, no, pues ¿sabe qué? Maestro, resulta que la persona pues no posee la vista, no tiene un sentido, pero se agudizan los demás. El oído incrementa su agudez auditiva, incrementa su calidad de gusto, incrementa su calidad olfativa, incrementa su tacto, ¿no? Al haber uno de los sentidos bloqueado o eliminado por X o Y razón, se genera agudeza en los demás y por esa razón, digamos que la calidad sensorial del alimento de una persona que no puede ver, no puede escuchar, no puede oler, no tiene tacto, o sea, no tiene manitas, pues bueno, eso también influye, pero los demás sentidos cumplen esa función, se agudizan, despiertan una agudeza en los otros sentidos y pues compensa, digamos, de alguna manera lo que viene siendo pues la pérdida de alguno de ellos, ¿no? Pues aquí está, aquí lo podemos identificar. Bien, ok. ¿Qué sigue por acá? Propiedades digestivas. ¿Ok? Las propiedades organolépticas forman parte de la calidad sensorial de los sentidos, pero también las propiedades digestivas. ¿Cuáles son estas propiedades digestivas? Bueno, la pesadez. Cuando comemos, ¿verdad? Llegamos y estamos muy hambrientos, vemos la comida y ¡pam! Nos empacamos un plato. Mamá, quiero otro. ¡Pam! Dos platos. Mamá, quiero otro. Tres platos. Te tomas tu litro de agua o tu litro de refresco y pues al final, te sientes pesado, esa pesadez, ¿sí? Es una propiedad digestiva, ¿por qué? Porque te consumiste tanto que el sistema digestivo dice, oye, a ver, espérame, o sea, apenas estoy generando ácido clorhídrico, espérate que el páncreas, espérate que la colecistocianina empieza a trabajar, que empecemos a liberar jugo gástrico, que empecemos a liberar jugo pancreático, dame chance a que la vesícula biliar libere las sales biliares para comenzar la emulsificación de grasa, o sea, es todo un proceso fisiológico que ustedes están viendo en el sistema digestivo y que pues obviamente se da por el consumo de los alimentos. Entonces, la pesadez es una propiedad digestiva que vamos a obtener después de comer gustosamente y abundantemente más bien, ¿no? Y la plenitud, pues bueno, tenemos hambre y empezamos a comer, esa es la plenitud, ¿no? De que chispales, estamos molestos, estamos enojados porque no hemos comido y al momento de que empezamos a comer, híjole, sentimos plenitud, así como que lo necesitaba. Ya tu humor regresa, ya estás de buen humor, ahora sí platicamos, dime esto, bueno, la plenitud, ¿no? Entonces, estas se les llaman propiedades digestivas porque tienen que ver con el sistema digestivo y lo que nos hace sentir una vez que se lleva a cabo el sistema digestivo de manera correcta o de manera saturada, digámoslo así. Entonces, aquí tenemos lo que es la calidad sensorial de los alimentos. Posteriormente, perdón, vemos la calidad nutricional. La calidad nutricional pues, nos dice que es la aptitud de los alimentos para satisfacer las necesidades del organismo en términos de energía y nutrientes. Es decir, contenido de ácidos grasos esenciales, aminoácidos esenciales, vitaminas, minerales y agua, ¿no? Así como la energía que se va a desprender ulteriormente por los nutrimentos, como son los carbohidratos, ¿sí? Entonces, desde el momento que entran al cuerpo, empieza el proceso metabólico de obtención de energía a través de lo que van a ver más adelante en bioquímica metabólica, ¿sí? Y pues como a través de la vía glucolítica se obtiene energía a través de los azúcares, a través de la beta-oxidación se obtiene energía a través de los ácidos grasos y como también a través del metabolismo de ciertos aminoácidos, glucogénicos, cetogénicos, también pueden producir cierta cantidad de energía, ¿no? Eso ya se lo dejo a bioquímica metabólica, pero ahorita lo que nos compete es esta parte de la calidad nutricional de bromatología, ¿sí? Los alimentos se clasifican, van a ver que hay mucha clasificación, por la más actual son los alimentos tipo A, B, C, D y E, siendo el de mejor calidad nutricional, es decir, contenido de nutrientes y nutrimentos como proteínas de alta calidad, fibra soluble, frutas, frutos secos, verduras que contengan pues estos nutrientes y nutrimentos importantes. Y los del grupo E pues son los de peor calidad, es decir,
alimentos hipercalóricos, tengan muchas calorías, grasas saturadas, azúcares y sal. Aunque de aquí de las grasas saturadas, cuando entremos a bromatología de lípidos, vamos a platicar y va a haber un debate, estoy seguro. Pero bueno, el exceso, como digo, todo en exceso es malo. De hecho, no lo digo yo, lo dicen los expertos. E incluso muchísimos años antes Paracelso lo dijo, la dosis hace el veneno. Pues bueno, lo mismo se aplica para los alimentos. La dosis hace la enfermedad. Yo sí lo digo, la dosis hace la enfermedad. Si tú superas la dosis de hipercalórica, de grasas saturadas, de colesterol, pues puede generarte una fisiopatología, ¿no? Entonces vamos a ver que esta es la clasificación de los alimentos. Y pues bueno, esta calidad nutricional en los alimentos va a depender de ciertos elementos. ¿Cuáles son? Primero, las necesidades nutricionales específicas. Y es a lo que voy. Las grasas saturadas son malas. Ingeniero, las grasas saturadas son malísimas. Que a mí me lo explicaron. Va. Ingeniero, la sal es malísima. La sal es mala. Te enferma. Ok. Si tú no tienes una renopatía o alguna enfermedad en la cual no puedas metabolizar la sal, sí está bien. La sal está mal. Es mala para ti, no para el resto de las personas. Una persona normal, puedes tomar un vasito de agua, diluirle una cucharadita de sal, porque es sodio, diluyes y te la tomas y es excelente porque el sodio es un ion fundamental en la sinapsis, es un ion fundamental para la conectividad nerviosa, la conectividad neuronal. Lo necesitamos, es importante. Y pues el sodio, al ser un ion soluble en agua, pues se pierde por la orina o por la sudoración. Entonces es importante la constante reincorporación del sodio a nuestro cuerpo y qué mejor con el agua. Pero volvemos a lo mismo, la necesidad nutricional de mi paciente. Si mi paciente tiene una renopatía, no puede procesar correctamente el sodio, cualquier otro mineral, pues sí, la necesidad nutricional de ese paciente va a ser dieta hiposódica. Tengo que poner una dieta hiposódica para que no tenga un problema o no provoque un problema mayor en la renopatía, ¿sí? Si mi paciente tiene algún síndrome metabólico, por supuesto que las grasas saturadas están penadas, y no solo esas, también otro grupo de grasas, el colesterol, triglicéridos, etcétera, ¿no? Pero si no tienes un síndrome metabólico, estás fisiológicamente bien, lo mejor para cocinar es la manteca de cerdo, la mantequilla. Es bueno cocinar con ellas. No, pero es que me dijeron que los aceites vegetales. No, o sea, si tu necesidad no es esa, ¿sí? Si no tienes ninguna fisiopatología, pues puedes consumirlo, no tienes ningún problema. A lo que voy, la necesidad nutricional de nuestros pacientes cuando lleguen, en función de ellas sabremos qué tipo de alimentos vamos a complementar, a suplementar o a incorporar en su dieta habitual, ¿sí? Pero no decir, vamos a satanizar al azúcar, vamos a satanizar a las grasas, vamos a satanizar al sodio. No, no, depende de la necesidad nutricional específica del paciente, es que vamos a colocarle en la dieta el tipo de alimento que mejore la absorción de ese componente que no puede hacer de manera natural o mantener su estado fisiopatológico estable, ayudado con la rutina de ejercicio y coayudado con el tratamiento farmacológico que debe seguir con el médico, ¿sí? Entonces, depende de la necesidad nutricional específica del paciente. Dos, lugar del alimento en la alimentación, ¿sí? O sea, yo no le voy a recetar a mi paciente, yo no voy a suplementar o complementar la dieta colocando un alimento que no tiene o que es de difícil acceso o es muy caro, ¿no? O sea, tenemos que tener también esa empatía con nuestros pacientes que pues no todos tienen esa disponibilidad económica o ese acceso a ese alimento que tú le complementas o lo pretendes suplementar, pues hay que considerar también el lugar del alimento que se encuentra en la alimentación, ¿sí? O sea, si no, si es un alimento, por ejemplo, al que no está habituado a consumir por usos y costumbres, pues hay que tenerle paciencia, lo va a ir consumiendo poco a poco, no lo pongas de golpe, vele sustituyendo poco a poco los alimentos en exceso y le vas incorporando aquellos que necesita. Entonces es importante también tener en cuenta eso al momento de complementar una dieta o suplementar una dieta. Consumo simultáneo de otros alimentos. Claro, hay combinaciones de ciertos alimentos que son benéficas y hay otras combinaciones que no son benéficas. Entonces es importante identificar qué alimentos acompañados de qué son importantes para este tipo
de suplementación y complementación que veremos más adelante, ¿no? Entonces, ese consumo simultáneo de otros alimentos es importante, ¿verdad? Y la existencia de elementos que puedan alterar el porcentaje o actividades de algunos nutrientes, son llamados antinutrientes, ¿no? Si, por ejemplo, un ejemplo rápido, pues si la persona consume algún tipo de medicamento y luego consume un alimento, pues posiblemente ese medicamento tenga una acción bloqueadora o secuestradora de ese nutriente presente en el alimento. Entonces hay que considerar también el estado de la persona, si está consumiendo X o Y cosa, o si está en un tratamiento farmacológico. Ok, ese es tu tratamiento farmacológico que el doctor te dio, el médico. Bueno, yo te voy a complementar ciertos alimentos cuya absorción de nutrientes y nutrimentos no se ve interrumpida por el consumo de ese medicamento que posiblemente estás consumiendo, porque la enfermedad que tienes es crónico-degenerativa. Es una diabetes mellitus, es una, ¿cómo se llama? Tienes problemas en la presión, tienes hipercolesterolemia, hipertriglicerolemia, bueno, etcétera. Algún síndrome metabólico, pues tienes que consumir un medicamento porque es una enfermedad crónica. Entonces, yo tengo que suplementar de tal manera que el alimento que tú consumas, la absorción de sus nutrientes, nutrimentos, no se ve interrumpida por el consumo de ese fármaco o de ese medicamento, ¿no? Entonces ahí tenemos algunos aspectos en cuanto a la calidad nutricional. Calidad higiénica. Bueno, ¿qué es la calidad higiénica? Es la conformidad del producto respecto a unas especificaciones o normas cuyo objetivo es combatir el fraude y garantizar la salubridad de los productos. Es decir, pues básicamente, sí, cada alimento va a tener unas especificaciones que ya vienen dictaminadas por los órganos institucionales correspondientes, los cuales pues garantizan que ese alimento va a ser de beneficio para el consumidor final, ¿no? Entonces vamos a ver, nosotros como bioquímicos alimentólogos, pues ese es nuestro trabajo, determinar que ese alimento cumpla con los estándares de la normatividad para que su venta sea, o para que se salga al mercado de manera correcta, cumpliendo con los puntos específicos de la legislación. Entonces podemos ver acá que hay ciertos factores a considerar cuando hablamos de la calidad higiénica. Número uno, pues la contaminación que pueda tener ese alimento. Contaminación de diferentes tipos, de manera física, manera química, manera biológica, ¿sí? Ese tipo de contaminación pues puede influir en que el alimento sea no apto para el consumo, ¿no? Típico ejemplo, cuando se van a las discotecas, a los bares, van a tomar, se venden lo que es el alcohol adulterado. Bueno, el alcohol adulterado básicamente, cuando hablamos de alcohol adulterado, pues estamos hablando de los grupos funcionales alcohol, voy a escribirlo acá. Está re feo porque el mouse, pues no tengo práctica, ¿no? De alcohol. Con respecto al éter, recuerden que estos dos grupos químicos orgánicos, a ver qué feo me salió, bueno, son derivados del agua. ¿Sí? Tanto el alcohol como el éter son derivados del agua. Por esa razón puedo diluir alcohol en agua y puedo diluir el éter en agua, porque entre el alcohol y el éter son hermanos y el agua es su madre, ¿ya? Entonces, si yo consumo alcohol normalmente en las fiestas, el éter es un alcohol adulterado porque tiene la misma fórmula química, pero la diferencia es que el alcohol sí lo puede metabolizar mi hígado. En una hora, mi cuerpo está libre de alcohol, el hígado es capaz de metabolizarlo, pero el éter no, dificulta su metabolización, ¿sí? Entonces, a ese tipo de contaminación podemos ver. En el caso de que quieran vendernos gato por liebre, pues esa es nuestra chamba, identificar si el producto como tal indica que tiene alcohol, ¿ok? Y en qué cantidad. Si no es alcohol y es ¿sabes qué? Este alimento no es alcohol, tienes que sacarlo del mercado de una vez porque puede provocar daño. Y si no atiendes el llamado, inmediatamente se levanta un acta, se levanta un oficio dirigido a la COFEPRIS. ¿Sabes qué? Tal lugar o tal fábrica está generando un tipo de alimento con las especificaciones, y COFEPRIS visita y ¿sabes qué? Cancelamos. O por las buenas o por las malas. O cambias la fórmula de tu producto, lo modificas completamente, llamas a un auditor externo para que lo venga y nosotros metemos nuestro auditor para que lo mida, o cierras el negocio, porque no puedes hacer eso, ¿no? Entonces, ahí hablamos de un tipo de contaminación por colocar sustancias que no son las que deberían de ir, ¿ya? Pero también puede ser contaminación microbiológica, contaminación física, bueno, de muchas otras formas. Adecuado tratamiento térmico, ¿ya? Hay productos alimenticios, como por ejemplo la leche, que cuando es recién exprimida, recién sacada de la vaca, de la ubre de la vaca, tiene una carga microbiana muy elevada.
¿sí? Entonces, esta leche tiene que pasar por un proceso de ultrapasteurización. Es un tratamiento térmico en el cual este tratamiento térmico garantiza la asepsia, es decir, matar los microorganismos presentes y una vez que están destruidos, pues la leche ya es apta para consumo en general. Se empaca, se distribuye, puedes tomarte esa leche y no tienes ningún problema porque se le ha hecho un adecuado tratamiento térmico, ¿ya? Entonces, en el caso de las leches, así que hay muchos otros tipos de alimentos, ¿ya? Buenas condiciones de almacenamiento, ¿sí? Hay alimentos los cuales deben de almacenarse de manera correcta, adecuada, ya que al mal almacenarlos puede provocar un cambio de la conformación química, permitiendo el crecimiento de microorganismos y por ende la generación de toxinas que pueden dañar a los comensales o a los consumidores finales. Entonces, todo esto son factores a considerar cuando hablamos de la calidad higiénica de cualquier alimento en general, ¿no? Vamos a ver lo que es la calidad de servicio, ¿no? La calidad de servicio puede ser por parte de la industria. Por parte de la industria, que es la que sea, ¿sí? Esta industria debe asegurarme una mayor estabilidad. Ese alimento pues debe ser estable para que una vez que salga de la línea de embalaje, pues tenga cierto periodo, cierta vida útil de aquel, que es lo que platicamos en la sesión presencial, la clase pasada, lo que es la fecha de caducidad y lo que es la fecha de consumo preferente, ¿sí? Entonces, genera una estabilidad en ese alimento. Yo empresa, yo industria, te certifico que si lo consumes hasta antes de esta fecha, independientemente de sea una fecha de caducidad o sea una fecha de consumo preferente, ese alimento va a tener cierta textura, cierto sabor, o sea, te voy a garantizar que ese alimento va a estar chévere. Pasando de esa fecha, ya no te puedo asegurar que tenga la misma estabilidad. Posiblemente se va a sentir chichosa, se va a sentir blando, si es una papita ya se siente SATS, ¿no? Así como decimos coloquialmente aquí en el estado. Entonces ya no te puedo garantizar estabilidad del alimento, pero lo que es la parte de la industria, al momento de hacer el embalaje y mandarlo a los sitios de distribución, hay una fecha que puede ser una fecha de caducidad, una fecha de consumo preferente. Cualquiera de las dos, yo industria, yo empresa, te garantizo que mi alimento tiene esa estabilidad hasta antes de esa fecha. Pasando esa fecha, yo no me hago responsable, ¿sí? Entonces, ahí está. Siguiente, mayor tiempo sin alteraciones, que es lo que estábamos comentando precisamente con las fechas de caducidad o fechas de consumo preferente. Para el consumidor, pues bueno, nosotros las personas, adecuación para su uso. Entonces, lo que viene siendo la calidad del servicio, sí, pues tenemos varias presentaciones, hay varias distribuciones, hay varias marcas. Entonces, tú como consumidor puedes elegir la que tú quieras y usarlo como tú quieras. Una vez que agarras el producto y lo abres, empieza la cuenta regresiva. T-10, 9, o se empieza, entra un proceso de aireación, el aire con carga microbiana entra, y bueno, es el proceso natural, ¿ya? Entonces el consumidor, una vez que lleva a cabo esa elección, apertura el alimento, el producto, tiene que consumirlo. Si es un alimento muy perecedero, como por ejemplo los huevos, pues hay que consumirlos al momento. No se pueden quedar mucho tiempo fuera, porque su vida en anaquel es limitada, ya que es un producto orgánico. ¿Sí? Entonces hay que consumirlo de manera rápida. Y hay productos que pueden tardar mucho tiempo en anaquel. Hablemos de la miel de abeja, hablemos de los encurtidos, hablemos de un alimento muy dulce o muy salado, pues se pueden mantener mucho tiempo en anaquel sin problema alguno. Pero pues ya, eso es a partir de la elección correspondiente que tenemos nosotros como consumidores, ¿sí? Muy bien, pasamos al tema número 3, que son indicadores de calidad. Ya que sabemos los aspectos importantes de la calidad, vamos a saber cuáles son estos indicadores. Nuestro objetivo específico es conocer los principales indicadores de calidad que son empleados en la industria de alimentos para garantizar su consumo para las personas, ¿sí? Ahora, primer tema, ¿qué son los indicadores de calidad? Bueno, son propiedades o parámetros generales que definen la calidad de un alimento, tanto en su composición química, su estabilidad, su pureza, su estado, color, aroma, etcétera. O sea, van a medir cierta propiedad específica de ese alimento, ¿sí? ¿Cuáles son los atributos que podemos medir de un alimento? Sí, bueno, podemos medir atributos positivos o atributos negativos. ¿Cuáles son esos atributos positivos? Pues son los atributos organolépticos: el olor, color, sabor, etcétera, todo lo que platicamos en la clase, ¿no? Aspectos positivos organolépticos, pues viene diciendo que la carne tenga un color rojizo llamativo, ¿sí? Que la leche tenga una uniformidad, que se vea en una sola fase, que no se vea aglutinado, segmentado, ¿no? De origen,
de dónde proviene el alimento, si es orgánico o si es procesado, y que nos garantice asepsia, es decir, la inocuidad del alimento, que no haya crecimiento microbiano. Entonces son aspectos positivos que podemos medir en los alimentos. Y también podemos medir aspectos negativos, como por ejemplo el estado de descomposición del alimento, la contaminación por ciertas impurezas y nuevamente las propiedades organolépticas, si huele mal, si se ve feo, ya tiene una apariencia distinta. Por ejemplo, en los pescados, cuando pasemos a tecnología alimentaria uno, vamos a ver que un pescado de alta calidad se puede identificar rápidamente, uno de tantas formas, pero viendo los ojos. Si el ojo del pescado en cuestión está vítreo y está alzadito, pues quiere decir que ese pescado es de buena calidad, es reciente su captura. Pero si el ojo lo vemos opaco y lo vemos sumido, pues ya, la calidad de ese pescado ya no es óptima, ya lleva mucho tiempo en anaquel y pues lo recomendable es no consumirlo porque ya ese es un indicador de pureza cuando hablamos de pescados, ¿no? La carne de pescado en general. Entonces, ahí vemos cómo entran las propiedades organolépticas para identificar sensorialmente si ese alimento es óptimo, tiene una buena calidad o no. Y lo que platicamos también en la clase pasada, en el caso de los huevos. En el caso del huevo, recordemos que habíamos comentado que el huevo pues, está en su forma, bueno, imagínense que es huevo, ¿no? Es forma ovoide. Tenemos aquí por otro color, tenemos la yema, aquí, y en el huevo vamos a observar ciertas proteínas que son las chalazas, que son estas que están aquí, que mantienen estable la yema del huevo. Entonces, el huevo está equilibrado porque como está centrado en su equilibrio, pues el huevo tiene un cierto peso uniforme. Cuando se pierden estas chalazas y la yema se precipita, pues esto conlleva, imaginemos acá, la chalaza se rompe por acción del tiempo, porque es una proteína, la proteína también se va a desdoblar, no va a ser eterna, entonces la yema se sedimenta en el fondo y esto hace que el huevo tenga un peso asimétrico, se siente más pesado de un lado que del otro y esto es un indicador de calidad, ¿no? La calidad del huevo en función de las chalazas que están formadas para que se mantenga estabilizada la yema o han sido destruidas por acción normal de la degradación de una proteína, porque las chalazas son proteínas, y esto hace que la yema sedimente, caiga y sentimos un peso asimétrico. Entonces, eso es un indicador de calidad cualitativa. Entonces, podemos observar que también las propiedades organolépticas nos sirven para medir la calidad de un punto a otro. ¿Cómo se da el control de calidad en los alimentos? Bueno, ¿qué es el control de calidad? Es un sistema de inspección, de análisis y de actualización que se aplica a un proceso de fabricación de alimentos, de tal modo que a partir de una muestra pequeña pero representativa del alimento, se esté en condiciones de juzgar la calidad del mismo. O sea, que yo tengo un lote de huevos, hacemos una producción máxima de huevos y yo de un lote agarro ciertas muestras de diferentes lotes y las mido para ver si su yema se encuentra centrada, si están activas las chalazas. Tomé 10 muestras y de las 10 muestras, supongamos que 9 están correctas y una está desproporcionada. Podemos asumir que es un error, podemos asumir que es uno dentro de 10 huevos de los lotes, de por cada lote o por cada rejilla, entonces decimos que la calidad es óptima para venta. Pero si de las muestras que yo tomo, de las 10 muestras, pongan ustedes que 7 u 8 la yema está caída y tiene un peso asimétrico, por ejemplo, si queremos medir eso, pues decimos que los lotes no son de buena calidad, no los podemos lanzar al mercado o podemos venderlos de remate, así un precio súper regalado. ¿Por qué? Porque la calidad de ese huevo es menor. Entonces, este control de calidad, eso hace tomar muestras selectivas de X procesamiento. Yo puse de ejemplo la producción de huevos, pero puede ser muestras de carne, puede ser muestras de chocolate, etcétera, o alícuotas de leche, etcétera. Entonces, todo esto va a permitir una medición y una comparación, ¿sí? Entonces, aquí es muy fuerte el análisis bioestadístico, que pues, creo que ustedes llevan también la materia de estadística diferencial, bioestadística. Bueno, pues ahí van a ver cómo está. La idea es que nosotros tenemos un sector del alimento, pues imagínense, un lote de huevos, montón, tenemos una bodega llena. Entonces, eso en estadística, en bioestadística, se llama población. Y población pues, son todas las rejillas de huevo producidas, depende de cuántas gallinas haya, ¿no? Entonces, ahí está la población. Como vemos, la población tiene varios elementos, que son esos puntitos de colores.
La población, como es muy grande, no podemos trabajar con toda ella porque es demasiado. Nos cansaríamos y además requiere un esfuerzo económico muy grande. Entonces, lo que hacemos es tomar muestras de esa población. La muestra que es, pues es un pedacito, imagínense que agarra un pedacito de esta nube y esta es la muestra. Y esta muestra tiene los mismos elementos que los de la población, solamente que el tamaño de la muestra es menor comparado al tamaño de toda la población. Entonces es lo que nos quiere decir esta parte. Para los controles de calidad, tomamos muestras de ciertas producciones de alimentos. Ahora, esta muestra que yo tomo puede ser de dos tipos. Puede ser una muestra representativa o una muestra no representativa. Ingeniero, ¿cuál es la diferencia entre una muestra representativa y una no representativa? Para no entrar en detalles de investigación y de bioestadística y demás, vamos a verlo con un ejemplo sencillo. Ok, ¿qué notamos que tiene esta muestra representativa con respecto a esta otra? Lo primero que puedo notar es que por ser muestra, por pertenecer a la población, tiene los mismos elementos. No puede tener un elemento extraño. Si es de la misma población, los elementos tienen que ser los mismos. Ahora, no en la misma cantidad. Vean que de la muestra representativa tengo elementos azules. A ver, vamos a poner acá. Ahí está. Tengo elementos azules. ¿Cuántos tenemos? Tenemos uno, dos, tres. Tenemos elementos verdes. Uno, dos, tres. Tenemos elementos amarillos. Uno, dos, tres. Y tenemos elementos rojos. Uno, dos, tres. Esto es una muestra representativa en la cual los elementos que forman a la población son iguales. Entonces, a esto le voy a llamar muestra representativa. ¿Cuándo una muestra no es representativa? Pues aquí se ve a leguas, vean. Aquí tenemos un chorro de bolitas o de elementos de color azul. Tenemos un montón. Si yo me baso y digo, oh, miren, ¿saben qué? Tomé una muestra y resulta que de esta muestra, no sé, a todos les gusta el color azul. Ah, hay dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho elementos de color azul. Ah, toda la población le gusta el color azul. Ahí estoy incurriendo en un error. ¿Por qué? Porque me estoy basando de esta muestra que no es representativa. Sus elementos no son equitativos. Y al contar los azules, hay más azules que rojos, que verdes, que amarillos. Ah, pues a todo mundo le gusta el color azul. No es cierto. Solo esta muestra tiene ese patrón. Cuando la muestra no es representativa, ¿qué tengo que hacer? Varias iteraciones. ¿Qué es eso? Tomar un montón de muestras. Tomar muchísimas muestras para no caer en ese error. ¿Sí? Entonces, por eso los estudios estadísticos se basan de un montón de muestras. 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, muchísimas muestras. Ahora, para obtener muestras representativas existen técnicas matemáticas que se llaman técnicas de muestreo. Y esas técnicas de muestreo se utilizan para generar pocas muestras, pero que sean representativas, es decir, que sean equitativas en cuanto a sus elementos. Pero si no tenemos el tiempo para hacerla o no dominamos la estadística inferencial para ello, pues hacemos muestras no representativas, pero el detalle es que tenemos que hacer un chorro de muestras, tenemos que tomar un montón de muestras para evitar caer en ese error, ¿sí? Bueno, que de esto, pues me imagino que más adelante lo van a ver en sus técnicas de investigación, su metodología de investigación, taller de investigación o bioestadística, ¿sí? Por el momento, pues ese mismo concepto se utiliza en el control de calidad de alimentos, porque es un análisis estadístico que hacemos para los alimentos, ¿no? ¿Cómo se evalúa la calidad? 3.3, la evaluación de la calidad de los alimentos. Se puede hacer por métodos subjetivos, es decir, son pruebas que realizan personas para evaluar la calidad de los alimentos, lo que comentamos en clase, ¿no? Los catadores de los maestros heladeros, que ellos vean cómo acá tiene una cuchara de oro, no, no sé si se logra apreciar, pero es una cuchara de oro, lo comenté en clase, y este material evita que el material, al interaccionar con las enzimas de la boca, pues genere sabores no deseados. El oro, pues, es inerte en ese sentido, no reacciona con la saliva y con las enzimas salivales y permite que el helado que consume el maestro catador, pues pueda discernir bien el sabor del helado y podamos determinar si es óptimo, si es rico, si cumple lo que dice, que sabe a chocolate, sabe a choco chips, si sabe a menta, sabe a lo que tenga que saber, ¿no? Y pues así podemos encontrar catadores de vinos, catadores de quesos, de carne, de muchos otros. Maestros catadores que pues su paladar ha sido
adiestrado para poder sentir esos sabores. En el caso de los catadores de vinos, pues su paladar ya está tan desarrollado en tomar el vino que pueden saber si es maderoso, si ha estado mucho tiempo en la barrica, de qué año es incluso por la sensación ácida que tiene el vino en algunos casos, o si tiene grado de fermentación por la generación de espumita. Bueno, ellos ya tienen un paladar educado para poder medir esas propiedades. Y lo mismo los maestros cerveceros, los maestros chocolateros. Vamos a hablar de un montón de personas especializadas en llevar a cabo el método subjetivo de probar ese alimento para saber si cumple con lo que dice, que ya la propia empresa pues tiene sus propios maestros catadores, ¿no? O métodos objetivos. Estos métodos, pues prácticamente son métodos analíticos. Los llevamos al laboratorio, les hacemos pruebas de medición de iones, precipitaciones, creo que vamos a ver en métodos de análisis de alimentos, ¿no? Determinación de acidez, determinación de alcalinidad, si presenta azúcares, si son reductores, no reductores, pues, presentan proteínas, ciertas vitaminas, etcétera. O sea, ya son métodos que pueden ser físicos, pueden ser químicos o tecnológicos, microbiológicos, nutricionales y sensoriales. Es decir, una gran cantidad de métodos laboratorísticos que nos van a permitir identificar ciertos componentes del alimento en cuestión. Si hablamos de la leche, pues el contenido de calcio de esta, el contenido de ciertas proteínas como las caseínas, etcétera. Y pues podemos encontrar también determinados elementos, por ejemplo, el chile habanero, la proteína capsaicina que determina el picor, podemos encontrarlos. Y hay varias técnicas y varios métodos de análisis que vamos a ver en la siguiente unidad que nos van a permitir identificar ciertos componentes específicos, sobre todo componentes orgánicos. Bueno, pasamos al tema 4, que es aplicaciones en la industria alimentaria. O sea, ¿qué aplicaciones tiene esta calidad de los alimentos? Y vamos a identificar las aplicaciones que tiene la medición de la calidad en la industria alimentaria con lo que ya hemos visto, ¿sí? Con un objetivo específico. ¿Cuáles son estas prácticas? Bueno, las prácticas que se emplean para determinar la calidad en los alimentos, pues vienen siendo normas y regulaciones. Hay ciertas normas y regulaciones que rigen el conteo de ciertos componentes nutricionales en el alimento, que pueden ser por medio de certificaciones y por medio del etiquetado, el famoso etiquetado que se puso durante pandemia por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con el subsecretario López-Gatell, que colocó los sellos en los alimentos, que es un tipo de etiquetado, pero también hay cierto tipo de certificaciones, como por ejemplo la carne Kobe, que viene de lugares específicos de crianza en Corea, tiene un certificado específico que dice que esa carne es Kobe y que lo que estás consumiendo es una carne de alta calidad, con un buen marmoleado, bueno, sí, ciertas características específicas. Vamos a ver en cuanto a la materia prima, es decir, la selección de la materia prima, el análisis y la trazabilidad. Cuando trazabilidad es que la podemos identificar, la podemos encontrar, de dónde viene. En el caso de la carne, la trazabilidad de la carne Kobe es saber de qué granja viene, quién es el criador de esos animales, en dónde está ubicada, esa vaca que se descansó para obtener esa carne que vamos a consumir, cuál es su linaje genético, ¿sí? Entonces, todo eso se llama trazabilidad, seguirle la pista a ese producto alimenticio en particular, ¿no? Entonces ahí tenemos sobre la materia prima. En cuanto a la seguridad alimentaria, pues podemos ver que hay procesos de calidad como el diagrama HACCP, que ahorita vamos a ver qué es, y algunas auditorías que se llevan a cabo, tanto auditorías internas por parte de las empresas como auditorías externas, por ejemplo, los rastros TIF del gobierno federal, pues bueno, el gobierno federal es el que se encarga de mandar auditores a esos rastros municipales o estos rastros X para certificar que las etapas del proceso de maduración de carne, de matanza del animal, de aturdimiento y de recepción sean las correctas para garantizar un alimento de alta calidad, ¿no? También vamos a ver la calidad sensorial, que son las propiedades organolépticas, las digestivas que vimos anteriormente, la sostenibilidad, es decir, el impacto ambiental que se puede generar, los envases reciclables, que es muy importante y es una práctica que se está utilizando últimamente, que el envase del refresco, por ejemplo, del jugo o de la leche, sea reciclable, se puede reutilizar más adelante o se utilice para crear otra cosa. Y la innovación y desarrollo, el uso de tecnologías específicas y productos saludables para el consumo de las personas o de los pacientes que podamos tener, ¿no? Entonces ahí vemos algunas prácticas en cuanto a la calidad de los alimentos. 4.2, ¿cuáles son los niveles de implementación? ¿Dónde se va a implementar? Bueno, los niveles establecidos de implementación son el nivel primario. La calidad se puede establecer en un nivel primario, es decir, en el producto,
sobre el producto. Y sobre este producto podemos medir la materia prima por la cual se hace, el proceso de producción de cómo se transforma y los productos terminados, ¿sí? Entonces, este nivel de implementación primario o de primer nivel es con base al producto generado. Y este producto involucra la materia prima con la que se hizo, el proceso de producción y el producto terminado al final, ¿sí? Ahí tenemos un nivel de establecimiento o un nivel primario, ¿sí? Por ejemplo, la leche. La materia prima, pues la vaca, ¿no? Las vacas, que no estén enfermas, no tengan ninguna infección microbiana en las ubres, porque hay infecciones por bacterias que normalmente deben tener y por bacterias patógenas. Entonces, ahí debemos un control sobre la materia prima. Sobre el proceso de producción, una vez que se genera la leche, que se mande a ultrapasteurización, que durante todo el proceso se haga correctamente la ultrapasteurización. Y finalmente, el producto terminado. Una vez que se ultrapasteurizó, se envasó, se puso en su empaque de Tetra Pak y se manda a distribuir. Entonces, eso viene siendo un nivel de implementación primario sobre el producto. Un nivel de implementación secundario sería el aseguramiento del sistema de cómo ese alimento se trabaja. Es la planificación de la seguridad y la eficiencia de ese proceso, ¿sí? Y por último, el nivel terciario o de tercer nivel que se enfoca en la gestión, es decir, la propia calidad que aplique a todas las actividades de la empresa, no solo a la recepción de la materia prima, sino desde cómo van vestidos los trabajadores, ¿no? Si imaginamos un rastro X, pues un nivel terciario en cuanto a gestión es cómo vienen tus trabajadores. Vienen con el uniforme, vienen con red o cofia, vienen con cubrebocas, la carga microbiana de sus uñas es correcta, no es correcta. Entonces, todo lo que es el nivel terciario o de tercer nivel es toda la gestión donde se desenvuelve el procesamiento del alimento. No solo que llegue la materia prima, se procese y se empaque, sino que quién lo hace. Las máquinas están limpias, hay un correcto sistema de seguridad e higiene en esas máquinas para que el alimento que se procese sea óptimo y no haya crecimiento de microorganismos. Entonces, todo eso es el nivel terciario que aplica a todas las actividades de la empresa. Y ahí vamos a encontrar el establecimiento de normas internacionales que vigilan el tercer nivel o el nivel terciario de gestión de la calidad en todo el proceso, en toda la empresa, ¿no? Entonces, vamos a ver esa parte. Bueno, el primer sistema de calidad terciario, pues vienen siendo las buenas prácticas, ¿sí?, de manufactura, ¿sí? Las buenas prácticas de manufactura, que es la Good Manufacturing Practice, pues vienen siendo buenas prácticas de manufactura, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo estas prácticas son el conjunto de procedimientos y controles que se aplican en los establecimientos que elaboran productos químicos, farmacéuticos, biológicos, aditivos o alimentos. O sea, abarca varios aspectos, no solamente los alimenticios, sino que también los aditivos para la aditivación ulterior, ciertos productos químicos, llámese jabones, shampoos, lociones, productos farmacéuticos, productos biológicos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver que estas buenas prácticas de manufactura abarcan varias esferas, ¿no? Son una serie de directrices que definen la gestión y el manejo de acciones con el objetivo de asegurar condiciones favorables para la producción de alimentos seguros. Bueno, si lo enfocamos a alimentos, vamos a ver que vienen siendo ese tipo de manejos para que el alimento que se genere sea seguro para los consumidores. Fueron desarrolladas por el Codex Alimentarius, que es a nivel internacional, es el equivalente a la Biblia para los nutriólogos, el Codex Alimentarius, con el objetivo de proteger al cliente. Incluyen varias condiciones y procedimientos operativos básicos que cualquier empresa alimentaria debe de cumplir, considerando también el marco legal de cada país. Es decir, conforme a la práctica de producción del alimento, tú tienes un estándar, que es las buenas prácticas de manufactura. Ahora, cada país tiene un marco legal, es decir, tienen ciertos límites para ciertos componentes, contenido de sal, contenido de azúcar, contenido de cierto tipo de vitaminas, etcétera. Entonces, dependiendo del marco legal, digamos que es un arlequín con dos amos, ¿no? O sea, tú tienes que obedecer a las buenas prácticas de manufactura, pero al mismo tiempo tienes que obedecer a tu legislación de tu país para que cumplas con uno y cumplas con el otro. No se vale nada más cumplir con este y con este no, o cumplir con el país y con el internacional, no. Debe haber un equilibrio. Entonces, por eso es importante mantenerlo siempre adecuado al marco legal de cada país.
Luego de ahí pasamos al sistema HACCP, HACCP. El sistema HACCP es el Hazard Analysis Critical Control Point, es el sistema de análisis de peligros y puntos de control. Este sistema lo diseña Edward Dreaming y crea el sistema de gestión de calidad total. Este sistema es una manera de optimizar la producción de alimentos y esto aumenta la calidad de los productos japoneses. Y es en ese momento en el cual pues, todos los países dicen, no, pues Japón nos va a ganar, tenemos que hacer algo. Entonces, este sistema de ahí nace. Primero por esa creación de ese sistema de gestión de calidad que ayudó a implementarse en Japón y empezó a subir drásticamente la calidad de todos los productos japoneses. ¿Sí? La NASA desarrolla el concepto de HACCP, ¿sí? Para brindar alimentos seguros a los astronautas. El astronauta, pues cuando viaja al espacio, se va a la estación espacial o visita, está en órbita cierto tiempo, pues está sometido a diferentes condiciones, sobre todo la ausencia de gravedad. Y esto puede deteriorar la masa ósea. Entonces, para mantener un estado nútrico adecuado en los astronautas que carecen de ese factor que es la gravedad terrestre, pues los alimentos que deben de consumir deben tener ciertas especificaciones. Y por eso la NASA crea este sistema llamado HACCP, el cual determina que el alimento que van a llevarse los astronautas en el transportador o en la nave espacial, pues cumpla con un alto contenido de nutrientes, nutrimentos, vitaminas, minerales, para que la nutrición del astronauta en órbita sea la adecuada y no interfiera con la densidad ósea que normalmente pues nosotros no sufrimos porque estamos en todo momento en el planeta y la gravedad terrestre nos está jalando, ¿no? Pero en un astronauta no existe eso, hay ausencia de gravedad en el espacio, por ende, ¿sí? Todo el metabolismo óseo se altera y puede afectar la masa ósea. Entonces, por eso la NASA determina, no, pues vamos a hacer cierto control en la producción de alimentos para que nuestros astronautas estén bien nutridos y no haya ese déficit, etcétera. Pues bueno, de ahí sale este programa. El sistema HACCP permite identificar peligros específicos y medidas para su control con el fin de garantizar la inocuidad de los alimentos. Con el pasar de los años, o podemos hablar de un chorro de tiempo, pues el sistema HACCP no solo lo aplicó la NASA, sino que también lo aplican hoy en día las industrias alimentarias, debido a que el programa HACCP tiene ciertos puntos de control que son ideales, porque antiguamente, ¿qué es lo que sucedía? Se analizaba al principio o al final del proceso. Es decir, se analiza la materia prima que ingresa adecuadamente y el producto final. Analizábamos la materia prima y estaba buena. No sé, las manzanas que vengan. Pues agarré un lote de manzanas que están buenas. Entraban al proceso y por X o Y razón, porque no se lavaban bien los instrumentos, porque el personal no utilizaba su traje correctamente, o no tenía un aseo correcto, o lo que ustedes quieran, checaban al producto, se medía el producto y tenía cierta contaminación. Hablemos de contaminación microbiológica, contaminación química, lo que ustedes quieran. Entonces decían, oye, pues yo la medí al principio, las manzanas estaban buenas, porque ahorita el producto final está mal. ¿Sí? Entonces dijeron, bueno, para evitar esto, vamos a implementar lo que hace la NASA, el sistema HACCP. Es decir, analizamos desde que entra la materia prima, llega a la recepción durante todo el proceso y es mucho más difícil que el producto final tenga alguna alteración. ¿Sí? Entonces, por esa razón, el sistema HACCP es muy utilizado en las industrias de alimento actualmente, debido a que podemos monitorear condiciones específicas del procesamiento del alimento en todas las etapas, no solo en la inicial y en la final, todas las etapas garantizando que el producto final tenga mínimas alteraciones o incluso nulas alteraciones y esté listo para su venta. ¿Sí? Entonces, con el pasar del tiempo, las industrias alimentarias tomaron este sistema para implementar y de esa manera, pues el producto final no tenga tantos peros. Híjole, tiene tanto de esto, guay, observé tal cosa. No, pues el sistema HACCP para eso nos sirve. Puede aplicarse a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde el producto primario hasta el consumidor final, lo que acabamos de explicar, ¿no? Entonces, este es el sistema HACCP. Dentro del sistema HACCP, pues vamos a encontrar que es como una especie de organigrama, es un esquema en el cual, por ejemplo, si hablamos de la producción de una barra de chocolate, pues desde que entra la materia prima, desde que entra el cacao, se generan las semillitas, se tuestan, se pasan a la molienda, se forma la masa de chocolate, todo este rollo. Entonces, todas las etapas del proceso, si las tenemos adecuadas, como por ejemplo acá,
Desde que entran las barras de cacao, sea la fermentación, el secado, la clasificación, el almacenamiento, el transporte, la limpieza, tostado, el grano de cacao ya queda tostado, entra la molienda y refinado, o sea, lo aplastamos para generar un polvito fino. ¿Sí? Se puede generar incluso, como es una semilla, guarda ciertos aceititos, se liberan y eso forma un pequeño licor y a partir de allá podemos utilizarlo para crear chocolate, para crear licores de café, etcétera. Un montón de derivados podemos utilizar. Entonces, el sistema HACCP lo que hace es medir desde que entra la materia prima en todas las etapas del proceso, no solo en la entrada y la salida, sino que también durante todo el proceso para garantizar que el producto final, que es una barra de chocolate, que es un licor de chocolate, que es cualquier producto derivado, pues no tenga alteraciones algunas y esté listo para su embalaje y su distribución. Entonces, eso es la utilización del sistema HACCP en las industrias alimenticias. Pasamos a las normas ISO. Las normas ISO son las International Organization for Standardization, son las Organización Internacional de Normalización, que ya es a nivel internacional, es el organismo general, que inicia en 1979, cuando se crea la British Standards Technical Committee en 176, y es una federación mundial de organismos nacionales de normalización. O sea, varios países se unieron y dijeron, tenemos que estandarizar el procesamiento. Entonces, vamos a juntarnos, vamos a ver cuáles son las necesidades de cada tipo de país, etcétera, y se hizo una normatividad, que son las famosas normas ISO. El trabajo de preparación de las normas internacionales normalmente se realiza a través de los comités técnicos de ISO. O sea, cada país tiene su propio comité y ese comité pasa al organismo internacional, el cual lo pasa a votación y si es necesario se hace una asamblea, una reunión internacional, se miden, se platica esto, lo otro y se crean los estándares, ¿no? Pero esto pues ya es a largo plazo. Las organizaciones internacionales públicas y privadas, en coordinación con las ISO, también participan en el trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, hablemos de organizaciones internacionales como Bimbo, hablemos de organizaciones internacionales como Nestlé, que que están presentes en varios países y por ende también tienen voz y voto dentro de la estructuración de la norma ISO. Entonces, por eso es importante tener todo esto en cuenta, ¿no? La norma ISO 22000. Esta norma ISO es una derivada de la ISO normal, ¿no? Y pues lo que va a hacer esta norma ISO es que se enfoque exclusivamente al tratamiento de alimentos. Este tratamiento de alimentos va a permitir que pues se lleve a cabo una estandarización sobre la producción específica de los alimentos. Dice, la globalización ha hecho que los productos alimenticios y las grandes cadenas de distribución tengan que buscar suministradores fuera de las fronteras tradicionales en el objetivo de resultar más competitivos. O sea, cada alimento tiene diferentes productores y hay una competitividad muy alta. Para eso, pues hay que estandarizar, que uno no venda más caro, otro no venda más barato, tenemos que ponerlos todos al margen. Entonces la ISO 22000 se constituye como una norma de referencia a nivel internacional para que las organizaciones puedan mitigar los riesgos de seguridad alimentaria, reducir costos gracias a la aplicación de unos sistemas de gestión más eficientes y actualizaciones de mejora continua en las actividades de la organización. O sea, y es una derivación de las normas ISO que se encarga específicamente de los alimentos. ¿Okay? Bueno, pues como vemos, la norma ISO abarca desde los productores primarios hasta los equipamientos. Medimos, como todo, un análisis específico, así como el diagrama HACCP, de hecho ahorita vamos a ver la relación, y la mejora de la transparencia a través de la cadena alimentaria, ya que presenta un sistema común para todos los actores de la cadena, desde los productores hasta los embaladores, las personas que trabajan en la fábrica, los directivos, todos están involucrados en este proceso. La norma ISO 22000 pues tiene una relación con el diagrama HACCP y con las buenas prácticas de manufactura. Vemos que la norma ISO, como es internacional, pues es una esfera que abarca las dos anteriores. No están peleadas, cada una tiene sus distintivos, pero todas tienen un objetivo común, que es la estandarización y el aseguramiento de la calidad de los alimentos, que es lo que estamos observando en el diagrama de Venn, como la ISO 22000 tiene una esfera mayor, el diagrama HACCP tiene una esfera intermedia y las buenas prácticas, la esfera menor. ¿Sí? Bueno, el programa de protección de alimentos, todo esto se hace para guardar la seguridad de los alimentos. El programa de protección de alimentos juega un papel fundamental, pues es una de las mayores responsabilidades con el servicio de la alimentación, es proporcionar una alimentación segura desde el punto de vista microbiológico, o sea, que el alimento no tenga ninguna presencia de microorganismos y que estos no alteren y no provoquen enfermedades a los comensales o a nuestros pacientes, ¿no?
El programa de protección de alimentos también está ligado a los diagramas de análisis de proceso porque se lleva a cabo desde la etapa de producción, ya vemos un cultivo, el transporte, almacenamiento, producción, manipulación y consumo de los alimentos. Está en todas las etapas, así que este tipo de prácticas se implementa dentro de los sistemas de gestión de calidad. O sea, no solamente se analiza la calidad física química del alimento, sino que también se analiza la calidad microbiológica que pueda poseer, porque al final del día ese alimento tiene que ser consumido, ¿sí? Por los comensales, ¿vale? Y todo esto es lo que abarca los sistemas de calidad, los principales sistemas que hemos observado y cómo se integran entre sí en todas las etapas de los alimentos, ¿sí? Bueno, pues por su atención, muchísimas gracias. Espero que esta clase les haya servido, hayan aprendido algo nuevo y nos vemos en el próximo video, que es la unidad 4, en donde vamos a ver los análisis de la composición de los alimentos, donde vamos a ver lo que son métodos gravimétricos, volumétricos y vamos a hacer algunos ejercicios con respecto a ello. Nos vemos en la siguiente clase, chicos, que tengan un excelente día. Hasta luego. Chao.